Bueno, si la tendencia en la producción de residuos que tiene Bogotá continúa como viene hasta la fecha, yo no creo que el relleno tenga una vida útil de más de 4 o 5 años. Es un relleno sanitario a cielo abierto que no ha estado prácticamente dispuesto para que la comunidad bogotana pueda recepcionar los residuos, y a eso hay que sumarle que 7 municipios más están llegando con material al relleno. Así que con las tendencias actuales estamos hablando 5 años a lo sumo. Han sido muchas las políticas públicas en materia de residuos sólidos que han habido en Bogotá, pero yo quisiera que tuviéramos en cuenta como los 3 esquemas fundamentales que han habido. Cuando se decide construir hacia la década, finales de la década de los 80, el relleno sanitario Doña Juana en el sur de Bogotá, se estaban cerrando varios rellenos que habían en la ciudad y se concentraron en un solo punto al sur de la ciudad, bajo la lógica de depositar allí los volúmenes de residuos sólidos que se estaban manejando. Sin embargo, ahí hay que tener en cuenta algo muy importante, y es que recordemos que eso coincide con el paso de la EDIS a los operadores privados de manejo de residuos. Y allí encontramos que se les estaba pagando a los operadores privados por el volumen de material que llevaran al relleno sanitario. Es decir que entre más basura se produzca, pues más rentabilidad iban a tener estos operadores privados. Ya vimos cómo en el 97 se produce una emergencia ambiental de un impacto inusitado que se convierte en uno de los dramas más ambientales para Latinoamérica, me atrevo a decirlo, y que está incrustado justamente en las malas políticas para el manejo de residuos sólidos que han habido en la ciudad. Esto continuó, ya en el gobierno de Lucho Garzón se genera el Plan Maestro de Residuos Sólidos, que en últimas lo que hace es tecnificar un poco toda la cadena de producción y manejo de residuos en Bogotá, desde la generación en la fuente hasta la disposición en sitio final. Sin embargo, es solo hasta la administración Bogotá Humana del alcalde Gustavo Petro donde se genera una política que marca un cambio fundamental, y es basura cero. Y es muy lógico. Yo sé que se ha polarizado mucho el tema entre lo que ha sido Peñalosa, lo que ha sido Petro, pero es importante que tengamos en cuenta que el sentido común es el que habla. La política de la administración Bogotá Humana consistía en reducir a cero la producción de basura. Esto es sentido común. Quiero darles una cifra, por ejemplo. Se estima que al día llegan 6.256 toneladas de residuos sólidos al relleno sanitario de Doña Juana. Pero pensemos cómo el 25 de diciembre este porcentaje se incrementa en un 20%. Este 20% es fundamentalmente empaques, papeles de regalo y un montón de materiales que nos hablan de una sociedad de consumo que no tiene claridad de la responsabilidad que le asiste a la hora de producir basura. Por eso cuando se hablaba de Bogotá Basura Cero, se estaba hablando justamente de generar un proceso de transformación de patrones culturales fundamentados en el consumo responsable. Es decir, consumamos lo que necesitamos y no lo que deseamos per se. Y seamos consecuentes con la responsabilidad ciudadana a la hora de producir material de residuos. Bueno, sí han habido diferentes programas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la relación entre salud y ambiente. De hecho, hacia finales del siglo pasado se generó un estudio por parte de la Universidad del Valle que permitía establecer la relación epidemiológica de ciertas enfermedades con la presencia del relleno, y eso generó una política de salud y ambiente que está formulada y que digamos que en relación específica con el manejo de residuos sólidos está siendo fruto de análisis ciudadano, y estamos pues a la espera de que se implemente. También han habido una serie de procesos que tienen que ver con el ordenamiento territorial. La comunidad del sur de Bogotá, de la cuenca del Tunjuelo, siempre ha estado en contra del relleno sanitario y por supuesto en contra de su expansión. Entonces cuando nosotros vemos cómo
el modelo de ocupación del territorio, del ordenamiento territorial, riñe con la vocación agrícola de la zona, pues estamos frente a una de las políticas que infructuosamente no hemos podido llevar a cabo. En septiembre del año 1997 yo vivía en el barrio Tesoro, en la parte alta de Ciudad Bolívar, a cerca de 1 kilómetro del relleno sanitario, y vimos cómo se generó una avalancha de basura que certificó la inoperancia del Estado frente a lo que significaba el manejo de un relleno sanitario. En una época en la cual el mundo estaba cerrando rellenos, aquí los estaban abriendo. Y recuerdo cómo el alcalde del momento, Andrés Pastrana, el día de su rendición de cuentas, manifestaba que uno de los más grandes logros de su administración era justamente el relleno sanitario. Y eso es muy diciente de lo que es la política pública frente al relleno sanitario y frente a lo que son los conflictos ambientales, porque vemos una relación muy directa entre conflicto ambiental y pobreza, entre vulnerabilidad social y conflicto ambiental. Y en el sur de la ciudad, en la cuenca del Tunjuelo, confluye no solamente este conflicto, sino también lo que se denomina el parque minero industrial y todo el proceso de expansión urbana que lleva a que esta cuenca, en donde habitan más de 3 millones de personas, reciba una de las situaciones dramáticas en términos de derechos humanos y ambientales más graves de Latinoamérica. Vivir frente a este relleno es una afrenta contra la dignidad de la población campesina, y eso lo estamos viviendo desde esas épocas en las cuales menos de 10 años de haber sido abierto el relleno y ya generaba esta crisis que incluso fue reconocida por los estamentos judiciales. En el relleno sanitario no se aprovecha ningún residuo, hay que decirlo claramente. En el relleno sanitario se disponen capas tras capa de material que va llegando día a día, y sencillamente se le genera un tratamiento que impide que se infiltren los lixiviados a las aguas subterráneas, a los acuíferos de la región, y ningún aprovechamiento hay. En el relleno el aprovechamiento del material que llega allí es cero, porque solamente se hace una disposición técnica de los residuos conforme a los planes de manejo ambiental que se han dispuesto para tal fin. Lo que se buscaba, y quiero reiterar un poco la importancia de esta política de basura cero, era generar unas plantas de reciclaje que permitieran reutilizar el material antes de llegar al relleno. Con eso se reduce la presión en el relleno sanitario y se genera una oferta incluso de empleabilidad para esta cadena productiva. ¿Por qué no se aprovecha el material que llega al relleno? Esa es una pregunta que me lleva a pensar al corazón de la política, y es porque la política que le dio vida al relleno sanitario es concebirlo como una caneca de basura donde llega el residuo y ahí es su disposición final, ahí ya no se hace absolutamente nada. Por ejemplo, el relleno sanitario de Bandeirantes en Sao Paulo, Brasil, genera electricidad a partir de procesos de gasificación que aquí no se está haciendo, y un poco el reclamo también de la ciudadanía ha sido ese: si ya tenemos el relleno acá, pues generemos energía, y que esa energía tenga una rentabilidad social con las comunidades aledañas, porque en realidad lo que estamos haciendo es enterrar basura, generando conflictos ambientales, conflictos que afectan los derechos humanos de la población, en una clara e ineficiente política de manejo integral de residuos sólidos. La maquinaria y toda la operación técnica que se hace en el relleno, pues está amparada en los planes de manejo ambiental. La autoridad ambiental para el caso es la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, y existe un operador privado que está desarrollando estas funciones. Hay una planta de tratamiento de lixiviados que costó en su momento más de 10 millones de dólares y que, según se ha encontrado por algunas fuentes muy cercanas a la operación, al parecer no está funcionando en su totalidad. Entonces también es ver cómo cuando el Estado terceriza sus funciones se incrementan los riesgos en la operación de este tipo de procesos.